José Luis Esper, ¿cómo le va? Hola. ¿Qué dice? Verdadero gusto. Muy enojado. ¿Con quién? El gobierno. La verdad, una calentura como ciudadano, te diría. No puedo creer los payasos que son. Sí. ¿Por qué no discuten lo que están discutiendo a puerta cerrada? Un poco de respeto, de pudor por la gente que la está pasando como... Sí, hay un descalce. Increíble, es ¿qué verdad, pasa? Son los mismos tipos que nos encerraron durante un tiempo que se sabía que iba a traer las consecuencias que trajo. La gente loca, chiflada de estar encerrada. La gente fundida, sin un mango en el bolsillo. Liberaron presos que han llenado de inseguridad las calles de la provincia de Buenos Aires, que yo la he transitado tanto ahora con la campaña. No tienen pudor, la verdad que no tienen pudor, no tienen pudor. La verdad que la calentura que tengo es enorme, enorme, porque no puedo creer gente tan canalla para manejar un país. Cristina me parece el demonio directamente, y Alberto un títere, que de pronto ahora que quiere mostrar valor, si fue ella la que lo nombró a él. ¿Y la oposición? ¿Dónde está la oposición? Pidiéndole mesura. En un momento donde la gente está con los cables pelados por el encierro, porque los chicos están con los cables pelados, porque se están fundiendo medio país. ¿Qué podría hacer la oposición, José Luis? Pedirle mesura, exigirle mesura. Creo que lo han hecho Públicamente. Me parece que se replegaron como muchos porque están aturdidos, porque hasta les cuesta entender de qué están discutiendo y qué están hablando. Pero, todos creemos pero que lo hagan en el contexto que atraviesa la Argentina es doblemente perjudicial. La señora Vallejo, alguien le tiene que pedir la renuncia a su cargo, tiene que obligarla a renunciar. Es una ignominia esa mujer como diputada. ¿Cómo va a hablar así del presidente? ¿Crees que si lo hubiera hecho un opositor le hubieran pedido el Sin desafuero? ninguna duda, se lo estarían pidiendo ahora, pero por supuesto, la oposición debería pedírselo. Es ahí donde yo le pido a la oposición, particularmente a Santilli, hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿dónde están? Exigiendo un poco de institucionalidad, de respeto a las investiduras, de respeto al Congreso. ¿Cómo una diputada va a hablarle así? Una vergüenza lo que está pasando, realmente indignante. Pero indignante además porque son los mismos tipos que están discutiendo con esta obscenidad sus problemas de alcoba, son los mismos tipos, hablo del Frente de Todos, del kirchnerismo, que a pesar de haber sido advertido que su cuarentena cavernícola nos iba a poner en una situación económica desesperante, ¿qué dijo el presidente? Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos. Bueno, tenemos 10% más de pobres y más de 100.000 muertos todavía. Se lo advertimos en 1.000 millones de idiomas, muchos a eso, particularmente nosotros, los liberales, que nos ha ido bien en la elección, gracias a Dios además, pero, ¿entendés? O sea, me enferma esta cosa casi obscena, te diría, obscena de desconexión con los problemas de la gente, ¿viste? Yo discuto con el presidente por carta y me importa un rábano que la gente esté muerta de hambre, que esté aterrada por la inseguridad, que los empresarios se vayan del país, me importa un rábano que los empresarios, los que se quedan, no te toman un empleado hoy, Paulino. Un empresario en Argentina no toma un empleado. Porque tiene terror a casos como el que vimos, ¿viste? Este empresario que llora frente a las cámaras. Lo tenemos, busquémoslo rápido, pobrecito, porque rompe el alma, pobre, una persona mayor, además, de mucho trabajo. El mafioso de Moyano, lo enloqueció, le puso los camiones en la puerta de su fábrica, no podía trabajar. Eso pasó hace varios días, pero se viralizó muy fuerte en las últimas 24 horas. Y tal vez es un video, un registro de los muchos otros que no existen, sí, pero que también les pasa, digamos. Pero ¿no? La cantidad de gente que en la recorrida por Buenos Aires ha sufrido como lo que ha sufrido este señor y que no se animan a dar la cara, no sabés lo que es, Es enorme. ¿Sabés qué me dice el equipo de producción? Gabriela Cerruti hace un ratito dijo que si Fernanda Vallejos piensa realmente lo que dijo, debería renunciar. ¿Es exactamente así? No sé si tenemos... Pero hace instantes fue Gabriela. Bueno, empieza alguna reacción. Pero yo no pondría ningún sí. Tiene que renunciar. Claro, porque va a decir, no lo pensaba. No, vos sos diputado. Por eso, en el descargo dijo, bueno, era un chat privado, a veces en privado, pero la verdad es que cuaja perfecto con la pintura de la descripción que muchos hacen en el entorno de Cristina sobre Alberto. Después que la política tradicional, la profesional que nos ha llevado a este lugar de miseria, no se queje si la gente no nos puede ver ni en figurita, Porque acá van a pagar justos por pecadores, por impresentables como Vallejos,
¿Y tenés miedo que eso también te golpee a vos? Porque en definitiva hace 4 años que también... Nosotros empezamos en enero de 2019 que anunció mi candidatura, 2 años y medio. Correcto. No, pero a mí me parece que hay gente honorable como Patricia Bullrich, por ejemplo, que ¿por qué tiene que quedar gente decente, que tiene buenas intenciones, manchado por impresentables como Fernanda Vallejos? Le pegás a Santilli, defendés a Patricia Bullrich. Sí. ¿Son alocuciones con mirada política? No, ¿Seguro? No, seguro que no, porque lo pienso realmente. O sea, si Patricia militase en la provincia de Buenos Aires, si Patricia Bullrich militara en la provincia de Buenos Aires, hubieras procurado un entendimiento o un acuerdo, por ejemplo. El mismo que traté de... Pero en ese sentido yo traté el acuerdo y en ese sentido debería decirte que Larreta y su gente estaba de acuerdo con que armáramos una gran paso contra Kicillof. En ese sentido no había diferencia. Bullrich... Se opuso al radicalismo, Se opuso al radicalismo, sí. Ahora, yo vuelvo sobre el tema... tenés al kirchnerismo y ya dirigiéndome un poco a la elección del 14 del 11, las palomas ya entraron al Congreso, ¿no? Sí. Las palomas ya están en el Congreso. Sí. Vidal ya entró, Santilli ya entró. Lo que se conocen como palomas. Sí, lo que sí. Ahora tenemos que entrar nosotros, la verdadera oposición al Congreso. Tenemos que entrar nosotros, tiene que entrar Esper, tiene que entrar Píparo, tiene que entrar Milei. Es bueno que haya gente que diga las cosas que hay que decir, que no tengamos medias tintas para decir las cosas. Acá Moyano tiene que estar preso, a las organizaciones sociales hay que darle 0 pesos, la plata va al beneficiario de planes, a la policía hay que darle un espaldarazo, tenemos que volver a la doble escolaridad, tenemos que tirar a la basura la boleta sábana e ir a la boleta única de papel. ¿Dónde está, por ejemplo, la oposición en la provincia de Buenos Aires que tiene mayoría en el Senado? ¿Por qué no presentan la boleta única de papel como proyecto? Y discutimos en serio cómo se vota como la gente, no este mamarracho de la boleta sábana, que se presta al delito que es violentar la voluntad popular. Lo que yo digo es, volviendo al tema que seguramente era la pregunta central tuya, la pelea de Cristina y Néstor. ¿Dónde está la gente acá en esta pelea? Pues es que algo parecido dijo Monseñor Ojea. Ojea, además de titular de la Comisión Pastoral o de Pastoral Social de la Iglesia, es uno de los hombres que más habla con Francisco. En general, él deja traslucir, el arzobispo de San Isidro, las alocuciones que hace en la previa de cada domingo, los días sábados. Sin embargo, lo anticipó, la dio a conocer hoy, lo hizo en su canal de YouTube y en el del arzobispado. Y a mí me impactó, porque habló hasta en un lenguaje, en una forma, en un código no habitual de Monseñor Ojea. Todo después de lo que dijo Víctor Fernández, el arzobispo de La Plata y uno de los escribas del Papa Francisco. Podemos escuchar un poquito, porque esta es la definición más dura, más descarnada, que ya emerge desde la propia Iglesia respecto a esto y tiene un poco que ver con lo que decía el propio José Luis Esper. Escuchen, por si te lo perdiste, a las 3 cuando te lo mostramos aquí en exclusiva. En la Argentina también discutimos poder. No discutimos proyecto de nación, no discutimos a dónde vamos, no pensamos a dónde tenemos que ir. No nos podemos poner a pensar juntos, sino que discutimos poder. Poder mediático, poder económico, poder político, como los apóstoles. El Señor está clamando, pidiendo atención a lo que le está pasando en su corazón, a lo que va a vivir. Podemos decir, se asemeja a la situación dolorosa de tantísimos argentinos y argentinas. Y sin embargo, así como los apóstoles discutían quién era el primero mientras Jesús se desangraba, tratando de comunicarse con ellos para que lo entendieran, así también muchas veces nosotros y también en la Argentina caemos solo en la trampa de las discusiones de poder, sin animarnos a pensar juntos lo esencial. ¿Hacia dónde vamos? Fuerte, ¿eh? Sí, bueno, pero en estas declaraciones, específicamente en estas declaraciones, no puedo estar más de acuerdo con Monseñor Ojea. Con Monseñor. Oscar Ojea. Totalmente de acuerdo. Es presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia, ¿no? Claro, es
la calentura mía, digamos, como ciudadano es, estos tipos te funden, te hunden, te esquilman, te revientan impuestos, las mafias sindicales, los chicos no van al colegio, están quemados la cabeza porque no pueden salir, o sea, te revientan. Ahora, ¿discuten de esta manera sus problemas? O sea, ¿dónde estamos nosotros? Hablemos un poquito de economía, ayúdame. Cristina dinamita la idea del acuerdo con el fondo si es que el presupuesto que presentó Guzmán no lo aprueba, o ni siquiera con ese presupuesto hay acuerdo con el fondo. No, yo diría no necesariamente. Ni se dinamita, ni vamos a un acuerdo con el fondo derecho, aunque no lo toques a Guzmán, no necesariamente. Yo te diría... ¿La Argentina puede no tener acuerdo con el fondo hasta el año que viene o hasta después de las elecciones del 14? Sí, puede no tenerlo. Pero debería pagar en el mientras tanto los vencimientos en septiembre. Este año te vencen cerca de 5.000 millones de dólares con el fondo. ¿Tenés la y hasta plata? la misma Cristina dijo, usemos los D que emitió el Fondo Monetario. O sea que no hay problema, lo puedes pagar. Lo puedes pagar. Si usamos los DEX que emitió el fondo, yo diría, si piensan usar los DEX que emitió el fondo a todos los países del mundo para financiar una expansión fiscal o monetaria de acá al 14 de noviembre, van a tener que usar reserva. No es lo más aconsejable. Pero hoy por lo menos tenés para pagarle al fondo los 4.500 millones de dólares de DEX que emitió el fondo. Ahora, para el año que viene, vos sí necesitas un acuerdo con el fondo. O sea, que si no haces un acuerdo con el fondo de acá al 14 de noviembre por cuestiones políticas, porque hay elecciones, te tenés que poner a trabajar en el acuerdo con el fondo el 14 del 11. O sea, de acá al 14 del 11, Cristina puede decir, no quiero acuerdo con el fondo, puede seguir barriendo basura bajo la alfombra del gobierno, del congelamiento de tarifa, congelamiento de precios, viste que está precios cuidados, toda esa cosa encorsetada. A propósito va a ser ampliado el programa y va a ser ampliado y va a ser extendido. Precios cuidados. Precios cuidados, bueno. Hasta enero del año que viene. Bueno. Aspira al gobierno, al menos. En algún momento toda esa mentira, toda esa falopa se te va a terminar, dado que tenés que tener un acuerdo con el fondo. ¿Por qué digo tenés que tener? Porque no hay manera de pagarle al Fondo Monetario sin que el Fondo Monetario te preste la plata. O sea, te prestan para que le pagues. Es un asiento contable. Ahora, la otra es no pagarle al fondo, es defaultearle al fondo. Ahora, eso ojalá que no se le ocurra a nadie, ni a más lunático de los lunáticos que ya habitan la Casa Rosada, que no se le ocurra eso, porque eso no es ponerte en contra a un fondo buitre, es ponerte en contra al mundo. Porque te guste o no te guste, como Argentina en el 2018 se fue a la B y fue a pedir el salvavidas al fondo, el fondo son los países del mundo. Son países que ahorran ellos para darte la plata a vos que estás con problemas. O sea, si vos no devolves esa plata, no es a un prestamista, además es a un el mundo. Correcto. Al mundo. Un mundo que tampoco le sobra mucho. Tampoco le sobra pandemia, mucho. A eso voy. Ni siquiera Estados Unidos, que tiene un nivel de endeudamiento que a algunos ya les hace puedo pensar... entender que no le podés pagar en tiempo y forma, entonces necesitas un acuerdo largo, bla, 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 pero... ¿Y estarías dispuesto, si el 10 de diciembre asumieras como diputado, a establecer una hoja de ruta y un acuerdo con el gobierno, como en algún momento el gobierno dejó entrever que procuraría, a través de lo que decía Cristina en público, lo que sostenía Massa, lo que Alberto Fernández pidió en algún momento, etcétera? ¿Acuerdo con el gobierno? No entiendo. Yo sí... Que haya una ley que valide el acuerdo con el fondo y que establezca algunas reformas que el fondo probablemente pida. Bueno, a ver. Que el acuerdo con el fondo pase por el Congreso, yo te diría, no es necesario porque ya el Congreso define la deuda pública que se va a tomar, y la deuda con el fondo también. Yo creo que eso no es necesario. Lo que sí es necesario, las reformas estructurales que tal vez el fondo te pida que tenés que hacer y que el sentido común indican que tienen que ser ley. Por ejemplo, previsional, reforma laboral, reforma del Estado. Todo eso son los proyectos de ley hasta los cuales yo, Carolina Píparo, toda la lista de diputados nuestra tienen la cabeza para hacer, además de la reforma educativa, etcétera, etcétera. Salvedad, porque volviste a mencionar a Carolina. Carolina es diputada de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. ¿Ella tampoco presentó un proyecto para eliminar lista sábana o sí? No sé. Porque se lo pedías a los senadores, me parece que Caro tampoco. Pero no importa. Pero en cualquier caso, es necesario. Es necesario. Y hay que discutirlo, ¿eh? Sí. Y hay que discutirlo.
Sí, de hecho nosotros lo vamos a presentar a nivel nacional. Me quiero quedar en las 3 reformas claves que vos marcás porque el fondo probablemente no... Saquemos el fondo. Olvídate Cualquiera, del fondo. Exacto, cualquiera que mire los números y la arquitectura de la Argentina diría hay que hacerla. ¿Qué es una reforma previsional? Está bueno que digas que saca el fondo porque para mí el fondo es parte del problema, no de la solución argentina, ¿eh? Es parte del problema, no de la solución, ¿sí? Después otro día lo discutimos porque creo que es parte del problema. Pero... la reforma que Argentina no puede no hacer, porque, a ver, déjame contestar un poco esto de la pregunta tuya. El gobierno pierde la elección el domingo por la economía, en parte, así como en el 2019 el gobierno anterior también lo perdió por la economía. Con la economía hecha pelota, vos no ganás elecciones. Ahora, ¿por qué la economía está en mal estado? ¿Está en mal estado por la cuarentena cavernícola de Alberto Fernández? Sí. Pero eso es la punta del iceberg. Lo que está debajo de la punta del iceberg, lo que está bajo la superficie, es un sistema, es un modelo que no da más. Que en los últimos 50 años provocó que todos los planes económicos terminaran en crisis. Son 6, ¿eh? El 100% de los planes económicos que Argentina tuvo en el último medio siglo, son 6, todos terminaron en crisis. El de inflación cero de Helval, el de Martínez Dios, el de Alfonsín, el plan austral, el plan de Menem, la convertibilidad. El plan de Cristina y Néstor también tuvo su crisis, y el plan de Macri. Y este probablemente sea el 7º. Entonces hay algo que Argentina está haciendo mal y nunca va a terminar bien si lo sigue repitiendo. Por repetir algo que está mal nunca te va a salir bien. Entonces las 3 reformas para que algún día te vaya bien, que es lo que hacen los países donde la gente vive bien, no es que para marciano, ¿eh? Lo que Argentina tiene que hacer es tirar a la basura al Mercosur y que el Mercosur sea un solo tratado de libre comercio más. Porque la gente gana plata comerciando algo. Los países también ganan plata comerciando algo. Vos tenés que tirar está más cerca de Uruguay que de Argentina. Pero por supuesto, Argentina tiene que firmar tratado de libre comercio con todo el mundo, no con 3 países que son iguales a él. Segundo, Argentina tiene que darse la posibilidad de que haya ciudadanos y no esclavos impositivos como hay acá. Acá el tamaño del Estado ha llegado a un punto tal que los ciudadanos que trabajamos somos esclavos de impositivos, no somos ciudadanos. Y la tercera, tenés que tirar abajo todas las leyes laborales y hacer nuevas leyes laborales para que el empresario tenga ganas de contratar gente. ¿Pero eliminarías indemnizaciones? ¿O crearías un fondo antidespido? El sistema de la construcción te da un ejemplo por donde podría ser. Ahí coincidís con Rodríguez Larreta, digamos. ¿Cómo? Ahí coincidís con Rodríguez Larreta. A ver, Rodríguez Larreta nunca habló de esto, jamás abrió la boca de esto, lo dijo ahora porque estamos en un contexto electoral. Está bien. Y porque la gente está chivada con todo lo anterior. Teddy Carabaján lo dijo acá, digamos. 30 años que digo lo mismo. Teddy Carabaján. A Teddy Carabaján le diría, ok, yo te doy eso, te doy la mochila fiscal, pero te abro la economía, vos vas a comerciar con todo el mundo. Se acabó el curro de que acá una prenda sale 3 veces lo que sale afuera. Bueno, es parte de esa negociación. No hay duda. Y está muy bien. Pero acá son 3 cosas que tenés que hacer. Si no las haces, le podés cambiar la cara al presidente, al ministro de Economía. Yo digo, todo este cambio de gabinete, ¿para qué es? ¿Para hacer qué? La pregunta del millón. ¿Para hacer qué? Pues si vos me decís, este cambio de gabinete es para hacer los cambios por ley, estructurales de fondo, para comerciar con el mundo, para cobrar impuestos razonables y para que haya leyes laborales que promuevan el empleo, ok. Ahora, si es para hacer la misma payasada que estaban haciendo el dúo Pardepe de Cristina y de Alberto, que se queden los que estaban. ¿Cómo lo llamaste, dúo? Dúo Pardepe, sí, Cristina y Alberto Fernández, sí. Reforma previsional, hay que aumentar la edad jubilatoria en virtud de la ampliación y la extensión en... Obviamente, si la esperanza de vida va creciendo y vos no aumentás la edad jubilatoria, va a fundir a todos los sistemas previsionales. Te cuento el disparate impositivo de Argentina porque me quedé dando vuelta con esto. ¿Sabés qué? Creo que fue Luján, en Luján. El intendente de Luján ha instaurado una tasa de seguridad e higiene que nadie sabe bien para qué es en los comercios, al campo. ¿Escuchaste lo que te digo? Tasa de seguridad e higiene al campo. Al campo. Es un intendente, Leonardo Boto, ¿no es? Sí. De la Cámpora. Sí. Es uno de los distritos, los 4 donde perdió la Cámpora. Espera, nadie en los comercios que pagan tasa de seguridad e higiene... No quiero ser injusto, pero creo que es así. Nadie me supo explicar bien por qué la tasa de seguridad e higiene. Pero al campo, la tasa de seguridad e higiene, estamos chiflados en Argentina. José Luis, gracias por esta un placer. Deferencia, como siempre. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.